Escritura dice que la voluntad de Dios es buena, agradable y perfecta. Sin embargo, muchas veces la voluntad de Dios es exactamente lo contrario a nuestra propia voluntad. Y entonces no nos parece tan buena, ni tan agradable y tan perfecta. Y se produce entonces en el creyente una lucha tremenda en su interior. Solo en el creyente, porque el incrédulo no obedece la voluntad de Dios, no le importa la voluntad de Dios. Pero el creyente sí, y entonces tiene esa lucha interna, esa lucha en su alma, porque su propia voluntad busca prevalecer. Y aunque parezca paradójico, la única manera en que podemos salir vencedores de esa clase de lucha es cuando somos vencidos. Es cuando rendimos completamente nuestra voluntad a la voluntad de Dios. Esa es la única manera de encontrar la victoria. Y cuando hacemos eso, cuando rendimos nuestra voluntad, resultamos fortalecidos. Aunque las circunstancias no hayan cambiado, aunque sigan siendo difíciles y aún extremadamente difíciles, recibimos lo que Pablo llama la paz que sobrepasa todo entendimiento. Una paz que no se puede explicar. Él así lo escribe a los Filipenses 4, 6 y 7. Él dice: por nada estéis afanosos, angustiados, sino sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego, con acción de gracias. Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Como te decía, no es que cambien las circunstancias, lo que cambia es tu interior. Ya la angustia deja lugar a una paz sin explicación. Una paz que guarda tus pensamientos. Ya no estás pensando que todo está mal, que todo es terrible. Guarda tus pensamientos y guarda tu corazón. Y el Señor Jesús, en su ministerio terrenal, fue probado mucho más allá de lo que cualquier otro ser humano puede imaginar. El autor de Hebreos dice que fue probado en todo. En el capítulo 4, versículo 15, dice: porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo, según nuestra semejanza. Tentado, probado como nosotros, pero en todo. Y agrega: pero sin pecado. Y en la última noche, antes de la crucifixión, el Señor enfrentó su mayor debilidad en el huerto de Getsemaní. Estaba llegando el momento en que, siendo Él perfectamente santo, completamente santo, iba a ser hecho pecado por nosotros, por los que creeríamos en Él. Y en una agonía sin nombre, Él oró diciendo: Padre, si quieres, pasa de mí esta copa, pero no se haga mi voluntad, sino la tuya. Clamó, dice la Escritura, al Padre con súplicas, con llanto, con gritos, que si fuese posible, si hubiera alguna manera diferente, que por favor pudiera pasar esa copa, la copa de la ira de Dios, la copa de cargar con el pecado, de ser hecho pecado. Abba Padre, escribe Marcos, Abba Padre, todas las cosas son posibles para ti. Aparta de mí esta copa, mas no lo que yo quiero, sino lo que tú. Todo su santo ser
se estremecía ante la idea de ser hecho pecado. El apóstol Pablo escribe en 2 Corintios capítulo 5, al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. No entiendas que fue hecho pecador. Él no fue hecho pecador. Acá claramente dice que él no conoció pecado. Nunca cometió un pecado. Él no era pecador. Pero fue hecho pecado. Esto significa que él fue tratado como si hubiera cometido todos y cada uno de los pecados de todos aquellos que creían en él. Él iba a soportar 1000 infiernos en esa cruz, todos nuestros infiernos, el infierno que cada uno de nosotros merecía, por toda la eternidad. Él lo soportó allí en la cruz. ¿Cómo no se iba a revelar ante semejante idea? Él que era completamente santo, era su santidad la que no soportaba esa idea. Pero no había otra manera. Que no se haga mi voluntad sino la tuya, le decía. Y no había otra manera. Si hubiera habido otra, pero no había. El pecado debe ser castigado. Porque si no se castiga el pecado, entonces reinaría la injusticia. Dios sería injusto. El pecado debe ser castigado. Y si no se castiga al pecador, alguien tiene que ocupar su lugar. Y el único capacitado para eso era el Hijo del Hombre, el Hijo de Dios. Esta era la voluntad del Padre y el Señor luchó febrilmente contra eso. Pero se dejó vencer. La lucha fue agónica. Dice que sudó literalmente sangre. Quiere decir que sus vasos capilares se rompieron y se mezcló con su sudor. Y esto es algo que ocurre solamente cuando alguien está sujeto a una situación extrema de presión. Dice que estuvo a punto de morir a causa de la agonía, a causa de la tristeza. Tanto que tuvo que venir un ángel para fortalecerlo físicamente. Pero finalmente el Señor se rindió completamente y dijo una y otra vez, que no sea mi voluntad, que no se haga mi voluntad, sino la tuya. Y cuando concluyó la oración, el Señor se levantó vencedor. Se levantó completamente resuelto. Tenía esa paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento y que guardaba sus pensamientos. Y su corazón. Perdón. Gracias. Ya estaba preparado después de esa oración para ser el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. El Cordero para el sacrificio y el sumo sacerdote que llevaba a cabo el sacrificio. Él fue Cordero y sumo sacerdote. Pero sus discípulos, los 11, no hicieron como él. En vez de orar para estar preparados
para la hora de la prueba, la Escritura nos dice que se dormían. Se dormían a causa de la tristeza. Dice, cuando se levantó de la oración y vino a sus discípulos, los halló durmiendo a causa de la tristeza, y les dijo, ¿por qué dormís? Levantaos y orad, para que no entréis en tentación. Él les había avisado, les había anunciado que Satanás los había pedido para zarandearlos. Y el zarandeo a que los iba a someter era extremadamente violento. Ellos tendrían que haber estado preparándose, velando en oración, buscando la fortaleza en el Señor. Porque como el Señor les dijo, el espíritu de la verdad está dispuesto, pero la carne es débil. Sin embargo, se dejaron vencer por la tristeza, no por el cansancio, por la tristeza. Las cosas se estaban yendo de mano, se estaban yendo de su lógica. Todo lo que ellos creían se estaba desmoronando y se dejaron vencer, se dormían, no tenían fuerzas para orar. Por eso cuando llegaron las pruebas, no estaban preparados. Pero el Señor, cuando se levantó de la oración, se levantó completamente preparado para enfrentar lo que vendría. Él iba a cargar con nuestro pecado y también iba a soportar todo el odio de lo que es capaz el ser humano. Ahí en Getsemaní, el Señor mostró su mayor debilidad. Ese huerto fue testigo de eso. Pero también fue testigo de toda su entereza. Vamos a leer Lucas 22, 47 al 53. Mientras él aún hablaba, se presentó una turba, y el que se llamaba Judas, uno de los 12, iba al frente de ellos, y se acercó hasta Jesús para besarle. Entonces Jesús le dijo, Judas, ¿con un beso entregas al Hijo del Hombre? Viendo lo que estaban con él, lo que había de acontecer, le dijeron, Señor, ¿heriremos a espada? Y uno de ellos hirió a un siervo del sumo sacerdote y le cortó la oreja derecha. Entonces respondiendo Jesús dijo, basta ya, dejad. Y tocando su oreja, le sanó. Y Jesús dijo a los principales sacerdotes, a los jefes de la guardia del templo y a los ancianos que habían venido contra él, como contra un ladrón habéis venido con espadas y palos. Habiendo estado con vosotros cada día en el templo, no extendisteis las manos contra mí, mas esta es vuestra hora y la potestad de las tinieblas. Mateo cuenta que el Señor estaba despertando a sus discípulos cuando se acercaban la turba, la multitud. Levantaos, vamos, ved, se acerca el que me entrega. Leemos en Mateo 26, 46. Mientras hablaba, dice, se presentó una turba, una multitud, mucha gente. Y él, en completa paz, esperó a que se acercaran. Judas venía adelante. Y como si haría falta, como si no supiéramos, dice Judas, uno de los 12. Yo creo que se podrían decir muchísimas cosas malas de Judas, pero decir uno de los 12 es el resumen de todo. Porque cada vez que nos damos cuenta, cada vez que pensamos que este hombre fue uno de los pocos privilegiados que estuvo con el Señor durante más de 3 años, gozando de su intimidad, de caminar a su lado, de escuchar sus enseñanzas, de ver sus milagros, de ver su amor en acción constantemente, su paciencia,
su ternura. Cada vez que pensamos que Él era uno de los 12, bueno, la sorpresa y la indignación se despiertan. Y acá se habla de una turba, pero en el Evangelio de Juan se describe esa turba. En el capítulo 18, versículo 3 dice: Judas, pues, tomando una compañía de soldados y alguaciles de los principales sacerdotes y los fariseos, fue allí con linternas y antorchas y con armas. Judas se levantó de la cena cuando el Señor lo desenmascaró y fue inmediatamente a encontrarse con los principales sacerdotes y los ancianos, porque había que actuar rápidamente. Ahora, hay algo que tenés que saber. Estos sacerdotes y estos ancianos eran personas fanáticas de la ley, celosísimos de la ley. Cumplían con todos los mandamientos y requisitos. Cumplían exteriormente, por supuesto. Y la cena de la Pascua era la mayor celebración para el judío. Era la fiesta más importante. Sin embargo, estos hombres estaban tan concentrados en conspirar contra Jesús que no compartieron la cena de la Pascua con sus familias. Estaban reunidos, trabajando, porque había mucho trabajo que hacer. Cuando Judas vino a decirle que tenía que hacer esa misma noche y que él tenía el lugar indicado, tuvieron que organizar todo. Había mucha gente que reunir, había permisos que conseguir, porque para que vengan los soldados tenían que obtener el permiso de Pilatos, había que organizar la policía, había que, juntar armas, linternas, y todo esto en secreto y en el mayor silencio, porque de eso dependía que no se armara ninguna revuelta. Y Juan dice que Judas tomó una compañía de soldados, una compañía de soldados romana, contaba de por lo menos 600 hombres, entre 600 y 900 hombres. Pero no tomemos esto como literal, difícilmente hayan ido 600 hombres, pero sí eran muchos, eran muchísimos. Se cuenta que más o menos 200 hombres, 200 soldados armados, estos eran los que llevaban espada. Además, se habla de alguaciles de los principales sacerdotes y los fariseos. Los soldados tenían que ir bajo la orden de un oficial. Los alguaciles eran la policía del templo, también numerosa, que tenía que ir, estos armados con palos, con garrotes, y venían todos con antorchas, dice, y linternas, para buscar a la luz del mundo. ¿Qué te parece? Ahora, una de las preguntas que nos hacemos es ¿por qué necesitaban tanta gente si iban a buscar una sola persona? Bueno, precisamente porque, si vos te acordás, y esto lo hablamos, los sacerdotes y los ancianos no querían atrapar a Jesús en la Pascua, porque era una época donde había muchísima gente en Jerusalén, cerca de 3 millones de personas, que venían de todos lados, visitantes de todos lados, a celebrar la Pascua, y muchos de ellos consideraban que Jesús era el Mesías, no el Mesías que nosotros conocemos, sino un Mesías que iba a liberar la nación, como se sabés. Entonces temían que esos seguidores, esos simpatizantes de Jesús pudieran levantarse
Entonces, esa es la cuestión de por qué tantos hombres, por qué de noche y por qué en un lugar apartado, porque querían evitar de todas las maneras posibles alguna confrontación. Y dice Mateo que enseguida se acercó a Jesús, Judas, y dijo: salve, maestro, y le besó. Él había quedado con la turba que lo iba a identificar por medio de un beso. Y esto fue lo que marcó a Judas para toda la historia, como el traidor con mayúsculas. Su nombre a lo largo de las generaciones llena de horror a todo hombre y a toda mujer, por más que no crean en Jesucristo. Su nombre es sinónimo de traición. Con un beso. Salve, maestro. Salve, maestro es un saludo cordial, como si nada pasara. Hola, maestro. Buenas noches, maestro. Como si todo estuviera dentro de la normalidad, como si nada pasara. Y lo besó. Y esto es tan indignante porque uno piensa, ¿por qué tuvo que besarlo? ¿Por qué no directamente le dijo, este es el que ustedes buscan? ¿Por qué no habló con Jesús y le dijo, Jesús, yo no creo que vos seas el Hijo de Dios, el Mesías, y he decidido entregarte? ¿Por qué no dijo eso? ¿Por qué vino y lo entregó con un beso? Y los judíos tenían diferentes maneras de besarse. Había quien besaba los pies cuando respetaban a alguien. Había besar el manto, el borde del manto era una costumbre judía. Besar la palma de la mano o el dorso de la mano. Pero el beso en la mejilla era el saludo de la mayor amistad, de la mayor intimidad. Y fue así como Judas besó al Señor. Y en el original griego se remarca la idea de que lo besó mucho, varias veces y con abrazos. Y realmente pensamos, ¿por qué? Tan duro era su corazón que no pensaba en los sentimientos del Señor, en el asco que podía producir. No sentía vergüenza. Pero no tenemos que pensar en Judas, tenemos que pensar en el Señor. ¿Por qué él estaba sufriendo todo esto? Porque uno puede decir, bueno, pero él ya sabía quién era Judas, pero la traición es dolorosa igual. Él sufrió la traición de un ser querido y de la manera más repugnante, porque Judas le podría haber ahorrado todo ese circo, pero era como una burla. Cuando él les dio la señal a los soldados, fíjate cómo les dijo, lo leemos en Marcos 14:44. Y el que le entregaba les había dado señal diciendo, al que yo besare, ese es, prendedle y llevadle con seguridad. Fíjate lo ladino de Judas, porque te voy a leer la nueva traducción, no, la lenguaje actual. Judas ya les había dicho, al que yo bese, ese es Jesús, arréstenlo y llévenselo bien atado. Todo esto estaba dentro del plan de Dios, pero la responsabilidad de Judas es evidente.
Y el Señor le llama la atención a Judas diciéndole de esta forma, fíjate cómo le dice, entonces Jesús le dijo, Judas, con un beso entregas al Hijo del Hombre, ¿es necesario esto? Tenés que ser tan desvergonzado. Con un beso. Tan duro es tu corazón. Que actuaba como si nada hubiera pasado. Y el Señor le remarca, así entregas al Hijo del Hombre. Al decirle esto, le estaba haciendo recordar a Judas quién era él. Él era el Hijo del Hombre, aquel de quien hablaban las Escrituras. En Daniel 7:13 leemos, miraba yo en la visión de la noche, y he aquí, con las nubes del cielo, venía uno como un hijo de hombre, que vino hasta el anciano de días, y le hicieron acercarse delante de él. Y le fue dado dominio, gloria y reino, para que todos los pueblos, naciones y lenguas le sirvieran. Su dominio es dominio eterno, que nunca pasará, y su reino uno que no será destruido. Este era el Hijo del Hombre a quien Judas estaba entregando. Alguien a quien todos los pueblos servirían. Alguien cuyo dominio es dominio eterno. Y ahora lo estaba entregando con un beso. ¿Te das cuenta de lo que estaba haciendo el Señor? Aún en ese momento le estaba diciendo, Judas, ¿qué estás haciendo? Arrepentite. Pero el traidor no se inmutó. No había ni vergüenza ni culpa en él. Y dice la Escritura que, viendo los que estaban con él, los apóstoles, lo que había de acontecer, le dijeron, Señor, ¿heriremos a espada? Y uno de ellos hirió a un siervo del sumo sacerdote y le cortó la oreja derecha. Viendo los que estaban con él lo que había de acontecer. Recién en ese momento ellos entendieron lo que iba a pasar. El Señor les estuvo diciendo todo el tiempo que iba a ser entregado en manos de los ancianos, de los sacerdotes, habló de la traición de Judas, y ahora viendo que vino una turba de soldados y alguaciles armados y con Judas al frente, ahí se dieron cuenta de lo que iba a acontecer. El Señor finalmente iba a ser apresado, como les había dicho. Y entonces le dijeron, Señor, ¿heriremos a espada? El Señor un rato antes les había hablado de que si no tenían espada, que vendan todo y que se compren una espada, ¿te acordás? Él estaba hablando en sentido figurado, pero evidentemente se acordaron de eso y le preguntaron, pero uno de ellos no esperó la respuesta y dice que arremetió contra un siervo del sumo sacerdote, con su espada, con su machete, y le hirió en la oreja. Ni Mateo, ni Marcos, ni Lucas menciona quién era ese discípulo. Juan sí. Y es notorio que Juan escribió el Evangelio mucho tiempo después de que Pedro muriera. Tal vez los otros evangelios no mencionan su nombre para no denunciar, no quede expuesto a las autoridades. Pero ya cuando Juan dice que fue Pedro, ya no había nada que hacer contra él. Y el sirviente del sumo sacerdote se llamaba Malco, y Pedro fue con la espada a cortarle la cabeza directamente, a matarlo. Pero bueno, solamente le cortó la oreja, que no es poca cosa. Ahora, ¿cómo explicamos esta actitud? Porque Pedro era muy impulsivo, eso lo sabemos, pero no era tonto. Tampoco los otros 10. ¿Cómo pensaban que ellos, 11 hombres, iban a poder enfrentar a toda esa turba armada? Siendo que después salieron corriendo.
¿Qué les pasaba? ¿Por qué tuvieron ese momento de valentía? La respuesta está en el Evangelio de Juan. Juan 18:4 dice así. Pero Jesús, sabiendo todas las cosas que le habían de sobrevenir, se adelantó y les dijo: ¿a quién buscáis? Le respondieron: a Jesús Nazareno. Jesús les dijo: yo soy. Y estaba también con ellos Judas, el que le entregaba. Cuando les dijo: yo soy, retrocedieron y cayeron a tierra. Volvió pues a preguntarles: ¿a quién buscáis? Y ellos dijeron: a Jesús Nazareno. Respondió Jesús: os he dicho que yo soy. Pues si me buscáis a mí, dejad a estos, para que se cumpliese aquello que había dicho: de los que me disteis, no perdí ninguno. La turba se acercaba y Jesús, dejando claro que no necesitaba los besos infames de Judas, dice: ¿a quién buscáis? A Jesús Nazareno. Y él simplemente dijo: yo soy. Yo soy. Se manifestó como Dios. Aquel que había estado clamando ante el Padre en debilidad, ahora se manifiesta con toda su deidad. Yo soy. Y ante su palabra, ante esa manifestación, estos hombres acostumbrados a la violencia, hombres duros, hombres de guerra, dice que retrocedieron y se cayeron a tierra. Ahí, en el Getsemaní, Cristo solamente dijo esa palabra, una sola palabra en griego: yo soy. Él era el creador del cielo y la tierra. Él era el que con su palabra detuvo el viento, la tempestad. Con su palabra los demonios retrocedían y se iban, huían. Y estos hombres cayeron a tierra. Él dejó claro que no eran ellos los que lo capturaban a él. Era él quien se entregaba voluntariamente para cumplir con la voluntad del Padre. El Señor estaba ahí contra toda una multitud armada. ¿Quién tenía la autoridad? ¿Quién tenía el control? Y volvió a preguntarle lo mismo, y ellos le respondieron que buscaban a Jesús Nazareno, y él les dijo: ya les dije que yo soy, y dejó bien en claro que era él a quien tenían que buscar y no a los discípulos. A ellos los tenían que dejar en paz. Os he dicho que yo soy, pues si me buscáis a mí, dejad ir a estos. Y fue ante esa manifestación del poder de Cristo que los discípulos se envalentonaron y dijeron: Señor, heriremos a espada. Y Pedro se mandó solo. Pero no era esa la manera en que los pecadores iban a ser salvados y perdonados. Era por medio de la cruz. Por eso él reprendió a Pedro y a sus discípulos. Entonces, respondiendo Jesús, dijo: basta ya, dejad. Y tocando su oreja le sanó. Colocó su mano en la cabeza de Malco, y si la oreja estaba separada, el Señor lo sanó completamente. Y ese fue el último milagro
que esas manos santas realizaron, porque inmediatamente iban a ser atadas. Así terminó entonces el Señor Jesús un ministerio milagroso en la tierra, sanando a uno que había venido a apresarlo. Mateo ofrece las razones por las que no debía ser de esa manera. Mateo 26:52 dice: entonces Jesús les dijo: vuelve tu espada a su lugar, porque todos los que tomen espada, a espada perecerán. ¿Acaso piensas que no puedo ahora orar a mi Padre y que Él no me daría más de 12 legiones de ángeles? Pero ¿cómo entonces se cumplirían las Escrituras de que es necesario que así se haga? La espada era un instrumento de muerte y el Señor Jesús vino a dar vida. Él es la vida. El que usa espada también morirá a espada, dice el Señor. Con espada se libran las guerras de este mundo y su reino no es de este mundo. El apóstol Pablo escribiría: las armas de nuestra milicia no son carnales. Y si hubiera necesitado ayuda, no hubiera dependido de 11 hombres. Él tenía a su disposición legiones de ángeles, tenía a disposición las fuerzas del universo. Pero era necesario que esto aconteciera. Esto era lo que anunciaban las Escrituras. Pero ¿cómo entonces se cumplirían las Escrituras de que es necesario que así se haga? Dice el Señor. Todo estaba escrito. Todo estaba dentro del plan de Dios. Se estaba cumpliendo la buena y perfecta voluntad de Dios. Esta era la copa que el Señor debía beber. En Juan 18:11 leemos: entonces Jesús dijo a Pedro: mete tu espada en la vaina, la copa que el Padre me ha dado, ¿no la he de beber? Esa era la copa que debía beber. Había luchado unos minutos antes para pasar de esa copa, pero ahora estaba completamente decidido. La bebería hasta la última gota. Y Jesús dijo a los principales sacerdotes, a los jefes de la guardia del templo y a los ancianos que habían venido contra él: como contra un ladrón habéis salido con espadas y palos. Habiendo estado con vosotros cada día en el templo, ¿no extendisteis la mano contra mí? Después de hablarle a sus discípulos, les habla a la multitud, y especialmente a los principales sacerdotes, a los jefes de la guardia y a los ancianos. Ahora, ¿por qué el Señor les dice estas cosas? ¿Por qué les habla a ellos? ¿Será porque el Señor querría convencerles de su inocencia para que no lo apresen? Obviamente no. Esto era lo que tenía que ocurrir. Esta era la copa que él debía beber. ¿Sería entonces para defender su dignidad? Tampoco. Porque este era el tiempo de su humillación, así estaba escrito. Entonces, ¿por qué les dijo estas cosas? Y la respuesta es que les dijo estas cosas para que se arrepientan. Todavía en ese momento les estaba dando la oportunidad de arrepentirse. A esos que habían venido a apresarlos, a esos que habían estado contra él todo el tiempo. Habiendo estado con vosotros cada día en el templo, no extendisteis las manos contra mí. Él era el que estuvo ahí, en el lugar más público. Todos lo veían. Nunca se escondió. Y no lo apresaron. ¿Sabes por qué? Porque no había llegado su hora todavía. Pero ahora sí. Ahora había llegado la hora en que Él daría su vida por nosotros. Y había llegado la hora de esos hombres. Dice
Mas esta es vuestra hora y la potestad de las tinieblas. Esta es vuestra hora, la hora de los hombres. Era la hora en que los hombres iban a demostrar todo el odio hacia Jesucristo. Tal como estaba anunciado, tal como Él lo dijo muchas veces. En Mateo 16:21 dice: desde entonces comenzó Jesús a declarar a sus discípulos que le era necesario ir a Jerusalén y padecer mucho de los ancianos, de los principales sacerdotes y de los escribas, y ser muerto y resucitar al tercer día. Esa era la hora. Era la hora del hombre. Y la hora de la potestad de las tinieblas. Era la hora en que las tinieblas iban a intentar apagar la luz. Y esa es la condenación, que los hombres amaron más las tinieblas que la luz. Era la hora en que Satanás iba a poder finalmente morder el calcañar de la simiente de la mujer, tal como leemos en Génesis, cuando el Señor le dice a la serpiente: y pondré enemistad entre ti y la mujer, y entre tu simiente y la simiente suya. Esta te herirá en la cabeza, y tú le herirás en el calcañar. La serpiente iba a morder el talón de Jesús, pero Jesús le iba a aplastar la cabeza. Esta era la hora de la potestad de las tinieblas. Y esta es nuestra hora. El Señor hizo todo para que el pecador que merece la condenación sea salvo. El Señor en la cruz iba a cargar con nuestro infierno, con el castigo por nuestros pecados, pero no para cualquiera. Esta salvación no es para cualquiera. Esta salvación es solo para aquellos que creen. Para todo aquel que cree no se pierda, sino tenga vida eterna. Todo se estaba cumpliendo conforme al plan de Dios, conforme a la voluntad de Dios. La voluntad de Dios que es buena, que es agradable y que es perfecta. ¿Amén? Amén.